Estamos aquí en el Mercado Sagarra, una vez más, en la tercera edición, porque es nuestro tercer aniversario de la vuelta al Mercado Nuevo y estamos celebrándolo con todos nuestros clientes en la noche de tapas. Es una iniciativa que, bueno, enfocamos a todo el público en general, pero desde luego sabemos que la juventud le gusta y os invitamos a que vengáis, nos visitéis y veáis lo fantástico que es nuestro mercado. Soy Elena Rodríguez y bueno, os quería presentar el bar que hemos abierto en el Mercado Sagarra. Se llama La Victoria Valmercat porque venimos de Churrería Victoria, que está en la calle San Ramón número 16. Es un negocio familiar de hace ya 40 años y este año pues bueno, nos hemos atrevido también a coger este otro bar. Lo tenemos abierto desde agosto y estamos muy contentos. Aún falta pues que se acabe de animar un poquito porque ha estado mucho tiempo cerrado, pero esperemos que se vaya completando un poquito. La particularidad que tenemos nosotros es que hacemos algo de tapas, hacemos bocadillos calientes, fríos y además a la persona que venga, si le gusta cualquier género del mercado, nos lo puede decir y nosotros se lo cocinamos al momento. Por ejemplo, un pescado fresco, una sepia, un calamar, un bistec que le guste. Y bueno, esto pues da mucho juego porque hay mucha gente que le gusta, ¿no? Nos gustaría que vinierais a conocernos y a vernos de vez en cuando. Doncs aquesta és una iniciativa que es treballa conjuntament amb el Mercat Municipal Sagarra i el Departament de Comerç i Promoció Econòmica de la nostra ciutat. De fet, nosaltres estem donant suport des de l'Ajuntament a totes aquelles iniciatives que intenten promoure la compra a la ciutat de Santa Coloma i la dinamització del nostre comerç i també d'aquell comerç que està especialitzat en els nostres mercats municipals en producte fresc, amb la difusió del producte fresc i el consum de producte fresc. Aquesta nit de tapes aquí al Mercat Sagarra es consolida, és evident que hi ha molt públic i que cada any és un èxit i que ens permet també continuar incidint en la voluntat que la nostra ciutat sigui un referent en l'àmbit de la gastronomia, de l'alimentació, tant des del punt de vista del coneixement amb el campus de l'alimentació de Tor Ribera com des del punt de vista de la degustació.